programa Palabras con Sabiduría, donde tienes la oportunidad de conocer la historia de tu sacerdote, de los religiosos, religiosas, de nuestras comunidades, y esos laicos también que realizan ministerios extraordinarios y que en ocasiones no tenemos la oportunidad de conocer, pero que aquí sí. Bueno, lo prometido es deuda. Tenemos nuevamente de invitado al padre Winston Méndez Silvagnoli, que nos habíamos quedado a las puertas ahí de tu vocación, de tu discernimiento vocacional ahí en Texas A&M y demás. El padre Winston ya había estado con nosotros y nos habíamos contado un poquito de su historia familiar, pero ahora queremos un poco conocer sobre su discernimiento vocacional. Bienvenido nuevamente, padre Winston. Y gracias por la invitación y la oportunidad, ¿verdad?, de compartir esta experiencia personal, ¿verdad?, que no es otra cosa que un testimonio de la obra de Dios en mi vida, que puede ayudar a otros también a ver que el Señor también les llama y que les está buscando, ¿verdad?, en esa historia concreta que está haciendo con cada uno, ¿verdad? Yo digo que siempre el Señor llama y llama a todos. ¿A qué? Pues hay que descubrirlo. Padre, te fuiste a Texas A&M a estudiar pues ciencias, tu doctorado en química, tenías tus grandes proyecciones de ser un premio Nobel de las ciencias y dar tus aportaciones a la humanidad, pero ahí dices que a pesar de que seguías asistiendo a misa los domingos, aunque a veces te escapabas de party después de misa con los amigos, había un vacío. Tenías los estudios, estabas en una gran facultad, pero dices, y nos quedamos ahí, de que había algo que faltaba en tu corazón, que no llenaba del todo tu vida. Pues sí, efectivamente, porque, bueno, es que es curioso porque yo, como digo, salía a janguear con los amigos los sábados y llegó un momento que me cansé. O sea, esa dinámica de que te amaneces, te levantas el domingo a mitad del día, no sé qué, llegó un momento que me cansó. O sea, hasta me sentía como a veces hasta deprimido. O sea, se me fue el domingo completo y no hice nada útil, ¿verdad? Pero también a nivel de proyección de la vida, porque fíjate que voy a estudiar a una universidad donde había un profesor que se había ganado un premio Nobel. En la facultad nuestra de química había que era hasta Sir, ¿verdad?, que había recibido este título, ¿verdad?, de la reina, ¿verdad?, que otorgan esos títulos. Pero había otro profesor en el departamento que contaban los alumnos que estaban con él, que cuando anunciaban los candidatos al premio Nobel todos los años, él se deprimía, porque había hecho grandes contribuciones, pero nunca le habían nominado al premio Nobel. Entonces, eso para mí fue una palabra, porque yo dije, bueno, y si resulta que yo estoy toda mi vida y nunca me nominan un premio Nobel, o sea, voy a ser un hombre frustrado como ese profesor toda la vida. ¿Realmente eso tiene sentido? Me empecé a preguntarme si eso tenía sentido. Yo pienso que también la experiencia de haberme ido a vivir a Estados Unidos, en el que yo tuve que empezar a tomar decisiones, ¿verdad? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a hacer la compra? ¿Verdad? Que no la había tenido hasta irme a estudiar allá. Pues también me empezó a hacerme otras preguntas. O sea, ¿para qué vivo? ¿Por qué estoy aquí? O sea, porque, ok, yo puedo tener mi proyecto, pero es un proyecto egoísta, porque al fin y al cabo está todo centrado en mí. O sea, no en los demás. Y como nosotros hemos sido creados por Dios para amar y para darnos a los demás, pues eso no te satisface. O sea, por más bonito que sea, por más, ¿verdad?, más bien planificado que esté, al final es un proyecto que no te va a saciar, que no te va a hacer feliz. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí. Entonces empecé a experimentar esa insatisfacción profunda y decía, bueno, pero si esto no es lo que tengo que hacer en mi vida, ¿qué? Entonces, eso coincide, porque el Señor, todos los tiempos de Dios son perfectos, que yo fui a la misa de que yo habitualmente iba, que era la misa del sábado, que era la misa en español en la parroquia, y en esos días, la encargada de los lectores se me acercó, porque claro, me veía todos los sábados allí, y me dice, mira, que no tengo lector, que si puedes hacer la lectura de la misa. Y yo, pues, nunca he tenido problema para pararme al frente ni nada de eso, le dije que sí.
Y resulta que después que ella se va, a mí, yo pienso que es una gracia actual que el Señor me regaló. Me dice, yo en mi interior escucho esta voz que dice, pero ¿cómo te vas a parar ahí a proclamar la palabra de Dios? O sea, eres indigno de hacerlo. Pues porque claro, porque yo entendía lo importante que era la proclamación de la palabra de Dios. Y decía, yo no estoy en comunión con el Señor en mi vida. O sea, y entonces tenía el planteamiento de que o le decía a la señora, mira, mejor no, o me confesaba. Tenía esas dos opciones. Y gracias a Dios, pues que opté por la de confesarme, de acercarme al párroco antes de empezar la misa y decirle, Padre, ¿me puede confesar un momento? Y eso fue lo que me trajo de vuelta al sacramento de la penitencia. El que me llamaran a hacer ese servicio de proclamar la palabra. Y entonces pues empecé a confesarme por lo menos cuando me tocaba leer la lectura, ¿verdad? Que quizás, ¿verdad? Hoy día, ¿verdad? Con la teología que estudié todas esas cosas, a lo mejor no es la mejor rectitud de intención ni la mejor preparación del mundo. Pero el Señor se sirvió de eso, porque lo que ocurrió a partir de ahí es que a mí se me abrió el oído, empezó a abrírseme el oído para escuchar la palabra, porque yo iba a las celebraciones y entraba y salía igual. Parecía que no pasaba nada, como si fuera una pérdida de tiempo en ese sentido, ¿no? Y sin embargo la palabra empezó a calar en mí. Y un día en una homilía de un sacerdote que venía de un equipo vocacional, porque en Texas en aquel tiempo se hacían equipos vocacionales interdiocesanos, pues un sacerdote joven de 35 años latino, era el encargado de las vocaciones en San Antonio, me acuerdo, pues estaba ese día presidiendo la celebración y me extrañó, y este cura no es el de la parroquia. Y lo único que recuerdo de la homilía fue unas palabras que dijo, ¿a ti no te ha pasado que alguien que te conoce, o de un familiar o un sacerdote, no te ha preguntado si has pensado en ser sacerdote? Y en ese momento, como un dardo, cuando yo escuché esas palabras, yo dije, ay, eso me pasó a mí. En ese momento recordé algo que me había pasado cuando tenía como 15 o 16 años, que el párroco de la parroquia a la que nosotros íbamos en ese momento en Ponce, yo era monaguillo en la parroquia, estaba en el grupo de jóvenes, porque yo nunca había sido monaguillo, porque nunca había tenido una parroquia estable. Nuestra familia peregrinaba por las parroquias de la ciudad para ir a misa los domingos. Pues, pero llevábamos una cierta estabilidad y entonces me había integrado al grupo de jóvenes, estaba en el, pues el sacerdote, out of the blue, o sea, sin ninguna preparación, me tira el bolazo y me dice, oye, ¿tú no has pensado ser sacerdote? Y yo en ese momento me asusté, que me salí del monaguillo, me salí del grupo de jóvenes, porque pensé que me quería lavar el cerebro, porque yo no tenía una relación con el sacerdote, yo no hablaba con él habitualmente, o sea, no tenía conversaciones con él, entonces me parecía que era una cosa muy extraña, ¿no? Y entonces, pues... ¿Tenías qué edad en ese momento? Tendría como 15 o 16 años, porque estaba terminando la escuela superior. El punto es que... Ahí recordaste ese momento. Hasta tal punto me friquió el asunto, que yo lo bloqueé en mi mente, yo no me acordaba. Me acordé en ese momento que el sacerdote dijo, ¿a ti no te ha parecido que...? Y eso despertó la inquietud en mí. Entonces ese equipo iba a estar allí unos cuantos días, iban a hacer iban a dar charlas de discernimiento, tú podías hablar con ellos. Y yo dije, bueno, voy a ir a la charla porque no me comprometo en nada. Y después que fui a la charla, otro sacerdote que dio la charla me puso más inquieto todavía y decidí hablar con él. Y eso empezó a hacer correr la bola, ¿verdad? Ir a retiro vocacional. Pero fue una cosa como de no habérmelo planteado nunca en mi vida, fue como ir Fast and Furious, tú sabes, hacia las millas. O sea, una cosa detrás de otra, porque una vez que abrí la puerta a la posibilidad, de explorar la posibilidad, el Señor fue poniéndome acontecimienos, poniéndome... ¿Qué edad tenías y en qué año Pues yo fue? eso fue en el año 95, ya yo iba a cumplir 24 años. No estoy sacando la edad. Años, iba a cumplir 24 años, llevaba un año y medio ya en Texas. Okay. No, llevaba 2 años. Sí, que ya, o sea, 21 años, adelantada tu carrera profesional y demás. O sea, a dar un paso de dejar todo para empezar algo nuevo, o sea, de cero. Totalmente, o sea, porque era plantearme renunciar al proyecto de
de matrimonio, familia, profesional también. Pero fíjate, en ese momento... ¿Habían pretendientes en el grupito? ¿Ibas a la misa con Bueno, excusa yo tuve varias candidatas antes de que empezara el proceso vocacional, pero eso era otra cosa, que yo hacía el acercamiento y la puerta no se abría, ¿verdad? Y me dicen, ay, sí, tú serías el novio perfecto. Pero no para mí, no para mí ahora. O sea, ¿cómo es posible? Tú sabes. Claro, después entiendo, ¿verdad? Que el Señor me quería para otra cosa, ¿verdad? Y ahora todo hace sentido, pero en el momento yo decía, pero no soy el más feo, no soy el, ¿verdad? Pero en ese sentido, pues, empecé a planteármelo, empecé a explorar, pero siempre con el freno, en el sentido de que, bueno, yo voy a hacer esto, pero yo estoy seguro que lo que el resultado va a ser que eso no es. Pero era lo contrario, el Señor me seguía confirmando. Recuerdo que coincidió el proceso con la cuaresma de ese año y entonces empecé a ir, voy a ir a misa todos los días porque los sacerdotes celebran misa todos los días. Seguro que me voy a aburrir porque yo voy más que los domingos. Pues no, porque la palabra era pam, pam, pam. Todas las lecturas era, o sea, poniéndome de frente a mi realidad y a lo que Dios quería, ¿verdad? Entonces ya en la vigilia pascual de ese año 95, ya lo veía claro. Mi director espiritual, que era el director de vocaciones de la diócesis de Austin, que fue el que dio la charla que te digo y con el que tuve la conversación, me había dicho, no tomes ninguna decisión hasta que regreses a Puerto Rico, porque ya yo había decidido que iba a regresar a Puerto Rico. Él me estaba acompañando en el proceso, pero decía, no debes tomar ninguna decisión hasta que ya estés en Puerto Rico. Pero yo lo tenía tan claro, lo veía tan claro en ese momento que yo no podía esperar a regresar a Puerto Rico. Y entonces yo estaba en su parroquia para la vigilia pascual y antes de empezar la vigilia le dije, mira, ya yo no puedo aguantar más porque si no se lo digo a alguien voy a explotar. Wow. O sea, y fue una experiencia de alegría impresionante, como yo nunca había sido en mi vida, feliz en mi vida. Y experimenté que cada vez que se lo contaba, empecé a contárselo a todo el mundo, a mi grupo de amistades con los que jangueaba. Esa era una gran prueba para mí, que iban a decir, se van a burlar de mí, van a decir, este tipo está loco, ¿de qué le pasó? Y recuerdo que un día después de la misa, que me tocó proclamar la palabra, fuimos a comer juntos, porque ya no salíamos a fiestar y esa cosa, ya éramos, ¿verdad?, más tranquila la cosa. Pues yo le digo, oye, les tengo que decir algo. Entonces, así como en las películas, que haga así que da en el vaso, que van a hacer, porque éramos muchos, éramos como 15 o algo así. Y le digo, miren, esto es lo que pasa. Yo creo que Dios me está llamando para ser sacerdote y me voy para el seminario. Y yo pensé que iba a ser la carcajada, que se iban a reír todo el mundo. Y no. Eso fue otro detalle de amor del Señor, ¿verdad? De confirmarme. Sí. Porque alguno me dijo, ¿sabes qué? Que cuando tú estabas proclamando la lectura hoy, yo te estaba mirando, yo tenía una camisa de cuello chino. ¿Te acuerdas que estaban bien de moda? ¿Verdad? Y como, yo tenía 10 años, no me acuerdo mucho. Sí, pero las camisas de cuello chino, ¿verdad? Que parece como si fuera como camisas clericales, ¿verdad? Sí. Me dice, pues cuando yo te vi con eso, dice, parece un sacerdote. Le vino ese pensamiento, ¿verdad? Entonces, pues yo dije, wow. Se lo conté a mis padres. Durante todo el proceso lo fui manteniendo al tanto. Pues estoy haciendo esto, no sé qué va a pasar, ¿verdad? Y cuando finalmente lo vi, pues se lo dije también. Entonces, tuve reacciones. Mi papá contentísimo, o sea, porque una de las cosas que él decía, ver, es que tú siempre has tenido este deseo de servir y todas esas cosas, es como que lo más natural, ¿verdad? Mi mamá fue más cautelosa, ella me dijo, mira, eso es algo muy serio, tienes que estar bien seguro de lo que vas a hacer, pero tampoco fue que se opuso, ¿verdad? Así que tuve esa experiencia, ¿verdad? También de parte de la familia, porque en ese sentido mis padres siempre nos han apoyado, a mí y a mis hermanos, todos en las cosas que hemos hecho. Nunca nos han dicho tienes que hacer esto o estudiar esto otro. En ese sentido hemos tenido la libertad, ¿verdad? Así que, pero sí, querían estar, mi mamá sobre todo quería estar segura que no era una cosa, ¿verdad? Sí, ¿cómo se llama? Del momento, un impulso del momento, ¿verdad? Así que pues, así más o menos fue el proceso. ¿Y entras ese mismo año? No. A mí me pasó. ¿Vienes a Puerto Rico? ¿Y vas a Ponce? Me graduó, eso fue en la Pascua. Yo me gradué en agosto de ese año, regreso a Puerto Rico. O sea, terminé, tu carrera. O sea, decidí terminar la maestría. Okay. O sea, cuando empecé a darme cuenta que no iba a dedicarme a eso,
hablé con mi jefe y le dije, mira, yo no voy a seguir el programa doctoral, como ya empecé la investigación, quiero por lo menos terminar la maestría para regresarme a Puerto Rico. Ese fue el primer paso. Segundo paso fue el proceso vocacional, regreso a Puerto Rico y entonces empiezo a trabajar con mi mamá para pagar las cuentas. En el laboratorio sí, en el negocio de mis padres, para pagar las cuentas. Y entonces, pues nada, como en Puerto Rico es bien difícil moverse si no tienes carro, me metí en una cuenta de carro y eso me retrasó lo de pagar las cuentas. Total, que me enfrié en el sentido de que no empecé las gestiones en el seminario. Y en el 97, pues dije, o sea, no he cambiado de opinión, estoy como en el limbo, ni una cosa ni otra. Y entonces empecé a plantearme otra vez, pues empezar a ir a la misa todos los días, intensificar en la vida de oración. Y entonces tuve que ir a una boda en Texas de una compañera, de una de las pretendientes que se casaba. Y cuando fui, todo el mundo me preguntaba, bueno, ¿y ya estás en el seminario? Dice, no, cuando regrese voy a hacer las gestiones, cuando regrese voy a hacer las gestiones. Y entonces, pues, ¿cómo se llama? Pues entonces como que me sentí en la obligación de decir, bueno, pues ya tienes que tirarte. Entonces le comenté al párroco de la parroquia donde estaba yendo en ese momento, pues el proceso, lo que yo había estado viviendo y eso. Y él, pues al otro día, él estaba dando clases, o sea, como digo, todas las cosas van cayendo en su sitio. Yo hablo con él un miércoles, él me dice, yo estoy dando clases en el seminario este semestre. Pues yo mañana hablo con el rector. Pues al otro día fue y le contó al rector, no sé qué. El rector me llamó el jueves por la tarde y me dice, bueno, ¿cuándo puedes venir por aquello? Bueno, cuando usted me diga, pues puedes venir mañana, pues viernes. Pisé el seminario por primera vez a los 2 días, o sea, viernes. Y bueno, y eso puso todo a correr, ¿verdad? Tuve 5 años en el seminario, porque como ya tenía estudio y eso. Y bueno, yo fui viendo, claro, todos los semestres yo pensaba, porque yo veía compañeros que se iban del seminario por diferentes, yo decía, este es más piadoso, este es más estudioso. ¿Y por qué yo sigo aquí? Yo siempre me preguntaba, ¿y por qué yo sigo aquí? Yo me preguntaba lo mismo. Sí, hasta que nada, cuando terminé los 5 años, dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Pues nadie me ha votado. Pues. Exacto, dice, pues tienes que escribir la carta al obispo para pedir el diaconado. Pedir el diaconado. Entonces, pues bueno, pues ya él me dirá si sí o si no, ¿verdad? Y pues sí, pues y aquí estamos, ¿verdad? O sea, finalmente, el 15 de agosto del 2003, pues me ordené sacerdote. La solemnidad de la Asunción. En la parroquia San Judas Tadeo. Santuario de San Judas Tadeo, que es la iglesia donde fui bautizado, ¿verdad? En el año 72, así que... Qué bonito. Sí. El año que yo entré al seminario. Exactamente. Yo entré el 12 de agosto del 2003 al seminario. Mira para allá, qué interesante. Y me ordené un 13 de agosto, así que estamos casi, celebramos aniversario ahí. Pero en el programa anterior, si mal no recuerdo, habías dicho que tu papá había muerto en el 2003. O sea, ¿tu papá no llegó a estar en tu ordenación o murió después de Mi papá pudo estar o sea, mi papá contrajo cáncer en el año 2001, en septiembre del año 2001, y murió en mayo del 2003. Así que él estuvo presente en mi ordenación diaconal, que fue en enero del 2003, pero murió 2 meses antes. Yo en un momento, inclusive le planteé al obispo, pues, si adelantar la ordenación, pero él entendía que no había necesidad, ¿verdad?, de hacerlo. Y pues nada, pues así fueron las cosas. Pero muy bien, o sea, porque en el sentido de que la alegría que experimentó él el día de mi ordenación diaconal, ¿verdad?, cómo el Señor le regaló vivir la Pascua de ese año con un deseo del cielo, ¿verdad? Pues ciertamente, pues me dio una certeza a mí de que estaba con él, ¿verdad? Que está en el cielo y que lo estaba disfrutando desde el cielo, ¿verdad? Wow. Qué hermoso. 20 años, padre, son 20 años de ministerio sacerdotal. En 20 años, ¿cómo podrías resumirme en 5 minutos ese ministerio? ¿O qué es lo más que te ha disfrutado? ¿Cuál ha sido la confirmación de tu sacerdocio? De decir, para esto fue que yo nací. ¿Algún episodio, alguna experiencia, por este momento, yo digo, por esto ha valido
haber dejado mi carrera, mis aspiraciones a ser premio Nobel en ciencias? Pues mira, yo he escuchado muchas veces en la predicación de que Jesucristo, ¿verdad?, ha vencido la muerte, ¿verdad? Estamos celebrando la Pascua, y que nos pasa de la muerte a la vida. Yo lo he experimentado personalmente, como he contado ya, ¿verdad?, un poco, sin dar tantos detalles, pero ciertamente yo tengo la experiencia de la muerte y de la resurrección. Y poder anunciar eso a las personas, pues me ayuda muchísimo. Primero porque me resuena dentro, porque me hace presente los memoriales que Dios ha hecho conmigo, pero también porque yo he visto que personas que han escuchado ese anuncio y se lo han creído, yo he visto que ha pasado con ellos también. Entonces es la experiencia de la iglesia de 2000 años, desde los apóstoles, que los apóstoles con su debilidad, con su limitación, pero apoyados en el Espíritu Santo, pues se tiran a la calle, ¿verdad?, a anunciar el Evangelio. Y ven cómo esa buena noticia resuena en el corazón y las personas realmente desean que su vida cambie. Quieren salir de esa situación de muerte en la que están viviendo, de desánimo, de depresión, de lo que sea, porque muchas veces piensan que no hay salida. Entonces, yo cuando he visto esa transformación en las personas, a través de todos estos años me ha pasado muchas veces. A veces ha sido en la experiencia de matrimonios que están en crisis, a veces de jóvenes que están, ¿verdad?, en situaciones de pecado muy serias, ¿verdad?, en enfermos. Yo tuve la experiencia de ser capellán de hospital por 3 años, de personas que realmente experimentan un encuentro de Jesucristo, con Jesucristo como Dimas, ¿verdad?, al lado de Jesús en la cruz, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, todas esas experiencias, para resumírtelo de una manera, ¿verdad?, rápida, de ver cómo se cumple la palabra, de cómo realmente Jesucristo tiene ese poder, ¿verdad?, para transformar las vidas de las personas, y cómo la necedad de la predicación tantas veces, ¿verdad?, porque a mí me ha pasado también que a veces pues he predicado un domingo y la persona dice: Padre, me ha ayudado tanto lo que me ha dicho, o sea, y no como una cuestión de, vamos a decir, de quedar bien, Sí, o de halago, sino realmente porque tú te das cuenta de que ha le tocado lleva a su la vida. persona a confesarse, ¿verdad?, y a sacar, ¿verdad?, entregarle a Jesucristo sus pecados, ¿verdad? O sea, esa experiencia, pues yo me sorprendo todavía muchas veces, decir, o sea, Señor, pero ¿cómo es posible que tú puedas hacer eso a través de mí? Porque soy un desastre, ¿verdad? Porque también, o sea, todos estos años el Señor me ha regalado poder, yo te he contado en el programa anterior, ¿verdad?, de mi experiencia ¿cómo dice?, de gestarse en mí el ser un dictador, ¿verdad? Pues yo he visto que el Señor ha ido haciendo una obra. Yo una vez una feligrés me dijo: ay, Padre, porque usted es así, asado, y no es como otra gente que está todo el tiempo diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Y yo le digo: mira, dale gracias a Dios que yo no vine de párroco aquí hace 10 años. Porque si el Señor no hubiera obrado conmigo ¿verdad?, me hubiera ayudado, ¿verdad?, a entrar en mi realidad y cada día más en mi realidad profunda de quién soy yo, ¿verdad?, de mi debilidad, de tener esa conciencia de que sí, o sea, soy un vaso de barro en el que el Señor ha puesto un tesoro grandísimo, ¿verdad?, y un ministerio que me queda grandísimo, pero que al mismo tiempo, pues en la medida en que yo me pongo en la disposición, ¿verdad?, para que el Señor haga esta obra, pues mira, pasan cosas estupendas, maravillosas. Si tuvieras, Padre, que animar a algún joven, ¿hay algún joven universitario en este momento que esté atravesando por una lucha interior, una situación existencial como la que tú estabas pasando, de qué Dios quiere conmigo, y pueda estar esa espinita quizás de la vocación ahí, vamos a decir, enconando el corazón? ¿Qué consejo le daría a ese joven? Puede ser fémina también, porque las chicas también tienen preguntas vocacionales. ¿Qué tú les dirías a esos muchachos? Pues mira, yo me gusta decir muchas veces que
es importante que cada uno de nosotros descubra cuál es la vocación a la que Dios te llama. Porque, como decía ahorita, uno puede tener las más grandes aspiraciones con las mejores intenciones del mundo, pero lo que realmente nos va a hacer feliz es insertarnos en el proyecto de Dios. Y no nos podemos insertar en el proyecto de Dios para nosotros si no lo conocemos, y no lo podemos conocer si no nos abrimos el corazón, ¿verdad? Yo le decía a la gente este fin de semana que Jesús decía, yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos, ¿verdad? El Señor camina a nuestro lado y toca nuestra puerta. Yo he visto que, ¿verdad? Cuando yo empecé el proceso vocacional, lo que primero a mí me llamó la atención, cuando tuve la primera conversación con un sacerdote sobre ese tema, fue que él me empezó a hacer unas preguntas como las que me hacías tú en la entrevista, de dónde vengo, no sé qué, y cómo descubrir que cuando tú ves tu vida en esa clave de por dónde Dios te va llevando, darte cuenta que no son episodios que no tienen relación uno con otro, es un rompecabezas, que tienes todas las piezas sueltas y que cuando tú cuando las piezas empiezan a ponerse en su lugar, se ve toda una pintura, ¿verdad? Una obra de Dios que es increíble, que es maravillosa y que el Señor, ¿verdad? Como decía Benedicto XVI, ¿verdad? No nos quita nada y nos los da todo. Esa es la experiencia que yo tengo. O sea, yo tenía unas aspiraciones que humanamente podían ser muy grandes, pero es que el proyecto de Dios es mucho, ha superado por mucho mis aspiraciones y mis expectativas. Entonces, el Señor pone en nuestro corazón, el deseo de hacer cosas grandes, pero no para nosotros mismos, sino para los demás y para Él. Gracias, Padre. De verdad que ha sido una experiencia extraordinaria poder escuchar todo esa obra de Dios, como has dicho, esa obra de arte que Dios ha ido haciendo con nuestro barro muy miserable y Él nos va capacitando. Gracias, Padre, por compartir esas experiencias. No, pues gracias por la invitación. Hermanos, esperamos poder encontrarnos en un próximo programa de Palabras con Sabiduría. Sabe que nos puedes seguir al canal 13 Teleoro, las plataformas del Padre Jorge Yamil también, YouTube, Facebook, Instagram. Esperamos en un próximo programa aquí en el canal 13 Teleoro, la plataforma con el mejor contenido de Fe y Cultura. Hermoso día.